Hola y bienvenidos a Clasemáticas. Vamos a un nuevo tutorial dedicado al triángulo y en concreto al teorema de la altura y el teorema del cateto. Y además veremos una aplicación pues, que resulta bastante útil a la hora de representar pues, números irracionales, en concreto raíces cuadradas en la recta numérica. Así que bueno, vamos allá, vamos a empezar. Y lo primero que vamos a ver pues, es un triángulo rectángulo, ya que es aquí donde vamos a aplicar estos teoremas. Voy a ir razonando los teoremas, ¿vale? Entonces, bueno, tengo un triángulo rectángulo, aquí tenéis el ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Lo he puesto así porque es normalmente como aparece representado el triángulo a la hora de expresar el teorema, pero da igual que giréis la cabeza, que a veces os cuesta mucho ver eso, ¿vale? Sigue siendo igualmente un triángulo rectángulo. Bueno, pues este triángulo rectángulo voy a llamar a cada uno de los vértices, pues como tenéis aquí, A, B y C, letras mayúsculas. Bueno, trazamos la altura desde el ángulo de 90 grados sobre la hipotenusa y obtenemos este punto D. Bueno, pues al trazar esta altura obtenemos tres triángulos. No sé si veis los tres triángulos, ¿no? Yo solo veo dos. Hombre, ves dos, ves este de aquí, ¿no? El verde, ves el azul y seguirás viendo el grande, digo yo, ¿vale? Ahí hay tres triángulos. Y aquí tenemos los criterios de semejanza, porque el teorema de la altura y del cateto, su demostración se basa en la semejanza de triángulos. Entonces, vamos a ver, que corro mucho. Aquí tenemos este triángulo, el triángulo pequeñito, tenemos el triángulo mediano, y tenemos todo el triángulo. Tenemos tres triángulos. Pues resulta que esos tres triángulos son semejantes. Y gracias a que guardan semejanza, vamos a razonar el teorema de la altura y del cateto. Entonces os voy a explicar por qué esos triángulos son semejantes. Está claro que no puedo usar el criterio 1 de semejanza, porque el criterio 1 de semejanza habla de que los lados guarden proporción. Aquí no sé cuánto miden los lados, así que no puedo usar este criterio de semejanza. El tercer criterio tampoco lo podía usar, porque también habla de que hay dos lados proporcionales entre sí. Como no conozco la medida de los lados, no puedo. Entonces, si estos triángulos son semejantes, se debe basar en el segundo criterio de semejanza de triángulos. Es decir, los ángulos son iguales, al menos dos, por lo tanto, tres. Bueno, pues vamos a verlo. ¿Por qué son semejantes esos tres triángulos? Entonces vamos a ver que son semejantes y para eso voy a usar como base el triángulo grande. ¿Vale? Yo lo que voy a intentar demostrar es que el triángulo ABC, el grande, que va a ser semejante a los otros dos. ¿Vale? Es lo que vamos a ver. Bueno, pues se basa en que tienen dos ángulos iguales. Fijaos, el triángulo grande tiene un ángulo de 90 grados. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? Vale. El triángulo mediano, por ejemplo, fijaos en el mediano, también tiene un ángulo de 90 grados. Vale, tienen un ángulo en común. Y si os dais cuenta, tanto el triángulo grande como el pequeño comparten el vértice B. Perdón, el triángulo grande y el mediano. Por lo tanto, comparten este ángulo B. Así que el triángulo grande y el triángulo mediano comparten dos ángulos iguales. Este de 90 grados, este de 90 grados y este ángulo en el vértice B. Por lo tanto, son dos triángulos que tienen dos ángulos iguales. Por tener dos ángulos iguales, son semejantes. Y el mismo razonamiento se puede emplear para el grande y el pequeño. El pequeño tiene este ángulo de 90 grados, el grande también lo tenía, y comparten el vértice A. Por lo tanto, comparten el ángulo en A. Así que el triángulo grande y el triángulo pequeño tienen dos ángulos iguales, por lo tanto son semejantes. Así que los tres triángulos son semejantes. Esta es una forma de verlo. Otra forma de verlo, pues fijaos, si esto lo llamo yo alfa y esto lo llamo beta, como este triángulo pequeñito, ¿de acuerdo? Suman 180 grados, alfa más beta suman 90 grados, ¿vale? Alfa más beta han de sumar obligatoriamente estos dos ángulos, han de sumar 90 grados. La suma tiene que dar 90 grados. Vale, pues como aquí tengo alfa y aquí tengo el complementario de alfa, porque recordad que el ángulo en C son 90 grados, si esto es alfa, esto es el complementario de alfa. Es decir, justo es beta. Hemos dicho que alfa más beta suman 90. Es decir, alfa y beta son complementarios. Son complementarios. ¿Quién es el complementario de alfa? Beta. ¿Quién es el complementario de beta? Alfa. ¿Qué acabo de demostrar aquí? Voy quitando esto. Que los dos triángulos, el mediano, el pequeño y el mediano, tienen los ángulos iguales. Luego son semejantes. Bueno, pues ya he demostrado que son semejantes por el criterio, hemos dicho, de los ángulos. Por lo tanto, si son semejantes, aquí aparece ese simbolito que se usa para la semejanza, los tres triángulos son semejantes, puedo usar la semejanza de triángulos, es decir, puedo usar que sus lados guardan proporción, recordad que si dos triángulos son semejantes, sus lados guardan la misma proporción, y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Vale? Vamos a borrar esto aquí. Vale. Bueno,
Pues para que podamos sacar las fórmulas, he llamado H lo que sería toda la hipotenusa del triángulo grande, C sub 2 pues a uno de los catetos del triángulo grande, C sub 1 al otro cateto. Aquí vamos a poner la altura de nuestro triángulo rectángulo. Estos teoremas, el teorema de la altura y el teorema del cateto, se aplican a triángulos rectángulos, igual que el teorema de Pitágoras. Y vamos a llamar a estos segmentos de aquí, el segmento N sería este segmento de aquí, el segmento M sería este otro, que se llaman las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Este es el cateto, ¿vale? Aquí tenemos nuestro cateto 2. La proyección sobre la hipotenusa es como si fuera la sombra que genera. Imaginaos que el Sol lo tuvierais aquí, ¿vale? Aquí está el Sol, ¿vale? Pues la sombra que se proyecta este palo sobre el suelo, sobre la hipotenusa, esto es lo que se llama la proyección del cateto sobre la hipotenusa. Al igual que el otro cateto, también tiene otra proyección. Aquí tenemos el Sol, imaginaos que esto es un palo, ¿vale? Pues bueno, pues esta es la sombra que proyecta, pues eso se llama proyección del cateto sobre la hipotenusa. Y de aquí ya vamos a sacar las formulitas. Vamos a borrar el Sol. Vale, vamos con las formulitas. Bueno, pues vamos a calcular ahora lo siguiente. ¿Esto de dónde lo he sacado? Que me he adelantado. Fijaos en el triángulo pequeño y en el mediano, ¿de acuerdo? Entonces, como son semejantes los lados, el cateto mayor del pequeño es al cateto mayor del mediano, aquí lo tenéis. El cateto mayor del triángulo pequeño es al cateto mayor del triángulo mediano, es su lado homólogo, como el cateto pequeño del triángulo pequeño, aquí lo tenéis la letra N, es al cateto pequeño del triángulo mediano. Os cuesta, no sé aquí qué nivel tenéis con la semejanza de triángulos, a veces os cuesta razonar un poco la semejanza. Imaginaos que este triángulo, ¿vale? Lo proyecto aquí, lo giro, me quedaría aquí, ¿no? Ese triángulo pequeñito, lo pongo aquí. Donde esta parte de aquí sería la letra A, voy a ponerla, y esta altura de aquí sería la letra N, ¿vale? Entonces, este lado es a este otro, M es a A, A es a M. Es lo mismo que he escrito aquí, ¿vale? Es esto que tenéis aquí. Venga, vamos borrando todo esto. Por lo tanto, ¿de ahí qué conclusión saco? Bueno, pues que si multiplico en cruz, recordad, dos fracciones son iguales y el producto en cruz también son productos iguales, A por A es A al cuadrado, es igual a M por N. Es decir, que la letra A es la raíz cuadrada de M por N. Esto va a ser el teorema de la altura. Luego voy a escribir el teorema en una diapositiva distinta, ¿vale? Pero la altura de un triángulo rectángulo, la altura de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada del producto de las proyecciones. O bien, lo que se llama la media geométrica o la media proporcional. La media aritmética se calcula sumando y dividiendo entre 2. La media geométrica se calcula multiplicando y haciendo su raíz cuadrada, ¿vale? Bueno, pues también se llama así, la media geométrica o la media proporcional. Bueno, ay, que le he dado sin querer a avanzar. ¿De dónde sale esto? Bueno, pues me fijo ahora en el triángulo pequeño y en el grande. Y en el grande, no en el mediano. Porque el teorema del cateto se aplica a cada uno de los catetos. Así que bueno. Entonces, la hipotenusa del triángulo pequeño es a la hipotenusa del grande. Aquí lo tenéis. La hipotenusa en el triángulo pequeño es C sub 1. Y la hipotenusa en el triángulo grande es H. Bueno, pues la hipotenusa del pequeño es a la hipotenusa del grande, como el cateto pequeño es al cateto grande. El cateto pequeño es al cateto grande. Semejanza de triángulos, proporciones entre los lados. Multiplico en cruz, cateto 1 por cateto 1 es cateto 1 al cuadrado, igual a H por N. Por lo tanto, aparece esta propiedad. Cualquier cateto de un triángulo rectángulo de este tipo es igual a la media geométrica, a la raíz cuadrada, del producto de la altura por la proyección del cateto en esa hipotenusa, ¿vale? Repito, cualquier cateto en un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa por la proyección de este cateto sobre esta hipotenusa. No esta otra proyección, ¿eh? Esta no, sino la suya correspondiente. E igual se razona para el otro cateto, es decir, este teorema se puede aplicar para cualquiera de los catetos. Antes de que aparezca ahí, lo voy a escribir. El cateto 2 es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa H por la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. ¿Veis? Que sale ahí a continuación. ¿Vale? Bueno, pues acabamos de escribir, ahora aparece, repito, en otras diapositivas, el teorema de la altura y el teorema del cateto.
Venga, vamos a avanzar y vemos ya lo que habría que copiar ahí, que serían los teoremas. Pero los hemos demostrado, en este caso usando la semejanza de triángulos. Bueno, pues aquí aparece el teorema de la altura. Todo triángulo rectángulo cumple que, al trazar la altura desde el ángulo recto, es decir, al trazar la altura desde C, dicha altura, este valor de aquí, ¿vale? Dicha altura, es igual a la media geométrica o la media proporcional, es decir, la raíz cuadrada de las proyecciones de sus catetos sobre la hipotenusa, el segmento N y el segmento M. Ahí tenéis el teorema de la altura, ¿vale? Lo que he expresado antes, pues ahí lo tenéis. Y ya ha salido además, por cierto, en la diapositiva anterior. Uy, que no me borra esto. Bueno, vamos a poner el blanco, que se ve mejor. Venga, seguimos. Y aquí tenemos el teorema del cateto. Todo triángulo rectángulo cumple que al trazar la altura desde el ángulo recto, lo que tenemos aquí, al trazar esta altura, la que hemos llamado A, será igual a la media geométrica o proporcional, cualquiera de sus catetos, se me ha olvidado decir eso, cualquiera de sus catetos es igual a la media proporcional de la hipotenusa por la proyección del correspondiente cateto, ¿vale? Aquí tenéis la propiedad. He puesto dos fórmulas porque en realidad es la misma aplicada, depende a qué cateto se esté aplicando. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el teorema de la altura y del cateto. Vamos ahora a buscarle una aplicación práctica a esta propiedad, a estas dos propiedades, y vamos a utilizarlo para la representación gráfica de números irracionales, en concreto raíces cuadradas. Hay un vídeo dedicado a la representación gráfica de números racionales, de fracciones, utilizando el teorema de Tales, dividiendo el segmento en trozos iguales, etcétera. Y ahora vamos a aplicar estas propiedades para representar gráficamente y con la mayor precisión posible, por ejemplo, la raíz cuadrada de 20. Y aunque en el vídeo no he hablado del teorema de Pitágoras, voy a hacerlo de tres formas. Uno, usando el teorema de Pitágoras, lo voy a usar aquí, en este primer ejercicio. 2 y 3, usando el teorema de la altura y del cateto respectivamente. Bueno, vamos a ver cómo representar la raíz cuadrada de 20 en una recta numérica. Hay que fijarse mucho en el radicando en 20. Y para aplicar el teorema de Pitágoras tenemos que pensar qué dos números al cuadrado me devuelven 20. Para que luego el teorema de Pitágoras logremos esa raíz cuadrada de 20. Repito, si os ocurren dos números que al cuadrado, si los sumáis, os da 20, no siempre va a ocurrir esto, ¿eh? Con números enteros me refiero. Siempre existe, pero hablando de números enteros. En este caso sí, porque he puesto un ejemplo para que se pueda hacer. 20 se podría poner como... Venga, piénsalo. Algo al cuadrado más algo al cuadrado. ¿Se te ha ocurrido ya? ¿Sí? Pues sí. 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Bueno, pues gracias a que 20 se puede poner así, no siempre se puede poner así, me fijo en el 4 y en el 2, voy a poder aplicar Pitágoras para representar la raíz cuadrada de 20. ¿Cómo? Aquí tengo la recta numérica, aquí es donde se supone que tengo que intentar representar gráficamente la raíz cuadrada de 20. Naturalmente necesito la unidad, pero va a aparecer ahora cuando represente estos segmentos. Y voy a empezar dibujando el número más grande. No hace falta que sea el número más grande, podría haber empezado con 2, pero te aconsejo el más grande para que luego no se nos salga mucho el dibujo del cuaderno. Ahí dibujo 4 unidades. Cojo la regla y dibujo 4 unidades. Por lo tanto, aquí debe estar el número 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Esta es la recta numérica. Raíz cuadrada de 20 es 4, algo. La pregunta es ¿por dónde está esto? ¿Dónde está ese 4, algo? Exactamente. Una cosa es aproximadamente exactamente. Bueno, ya hemos hecho una cosa. Lo siguiente que vamos a hacer es trazar una vertical desde este punto de aquí. Cogemos la escuadra o el cartabón, trazamos la vertical y ahora dibujamos en vertical el otro segmento, que en este caso son 2 unidades. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ya tenemos la raíz cuadrada de 20. ¿Dónde está la raíz cuadrada de 20? Pues ahí. Eso va a ser la raíz cuadrada de 20, justo la hipotenusa. ¿Por qué? Por el teorema de Pitágoras. Si esto lo llamamos h, según Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado es 16 más 4, es decir, 20. Por lo tanto, la hipotenusa, ¿cuánto vale? ¿Cuánto mide? La raíz cuadrada de 20. Gracias a Pitágoras hemos calculado o hemos sabido calcular este segmento que mide justo la raíz cuadrada de 20. Claro, yo este segmento lo quiero trasladar a la recta numérica. ¿Cómo lo hago? Pues cojo un compás, trazo esa curva poniendo como centro en el origen y este sería el radio, esa raíz cuadrada de 20, ¿vale? Y aquí este puntito que aparece ahí, ese puntito es justo la raíz cuadrada de 20. Uy, esto se ha adelantado, no miréis esto, no hay que mirarlo. Ahí Álvaro, venga. Bueno,
Esto sería la raíz cuadrada de 20. Si cogéis ahora la regla y medís esto, seguro que os sale 4, lo que se tenga que salir. Pero hemos sido capaces de representar en la recta numérica la raíz cuadrada de 20. El 5 estaría por aquí, pues estupendo. ¿Vale? Entonces usando Pitágoras. Claro, para que funcione este método, y digo que no hagáis caso todavía a esto de aquí, ha tenido que cumplirse esto. Pero es que no siempre un número se puede poner como suma de dos enteros al cuadrado. 21, por mucho que pensemos, ¿vale? No puedo ponerlo como algo al cuadrado más algo al cuadrado. Me refiero a números enteros. Sí podría ponerlo 21. 21 podría ponerlo como la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso sí. Así que si repito el proceso y aquí subo una unidad, y trazo ahora esta circunferencia, ¿vale? Pues aquí conseguiré la raíz cuadrada de 21. Pero voy a enseñaros otro método, ¿vale? Que es usando el teorema de la altura y el cateto, donde no va a hacer falta depender de una raíz cuadrada para poder aplicar o representar un número irracional de este tipo. Así que vamos con la raíz cuadrada de 21. Vamos a representar la raíz cuadrada de 21, en este caso usando el teorema de la altura. ¿En qué consiste para aplicar el teorema de la altura? Me fijo de nuevo en el radicando 21. Pero ahora no pienso en dos números que al cuadrado sumen 21, sino dos números cuyo producto es 21. Y siempre los vais a encontrar, dos números enteros cuyo producto es 21. Está el caso último, el que menos aconsejable y a veces no hay más remedio, que sería 1 por 21. Pero si evitamos ese 1, si fuera un número primo no podemos. La raíz cuadrada de 23, por mucho que yo quiera 23, por mucho que me esfuerce, 1 por 23. Y no hay más números enteros cuyo producto de 23. Naturalmente se podría hacer sin números enteros y funcionaría igual en el método. Pero se trata de que el método sea asequible y sencillo de dibujar. Entonces, en este caso 21, pues sí, podemos poner 7 por 3. Entonces, una vez que ya tengo ese producto de números enteros, vamos a ver cómo representar gráficamente la raíz cuadrada de 21. Tenemos la recta numérica, represento aquí las 7 unidades y a continuación dibujo 3 unidades. Muy atentos a este punto que luego va a salir, que es muy importante, es decir, donde hemos hecho el empalme de los segmentos. ¿Qué hago una vez que he hecho esto? Pues lo que calculo es el punto medio, y para eso tenéis que recordar cómo se calculan las mediatrices, se coge el compás, por abajo no se me ve, se hace esta vertical y ese punto de intersección sería el punto medio. ¿Qué consigo con el punto medio? Con el punto medio me permite trazar esta circunferencia. Con el compás pongo centro aquí, radio, en este caso serían 5 unidades porque en total son 10, ¿vale? Pero bueno, radio esto y trazo esa circunferencia. Y si hago lo siguiente, ahí aparece ese punto de intersección, trazo esta vertical desde este punto donde hemos empalmado los segmentos y aquí de repente aparece la raíz cuadrada de 21. ¿Y por qué sé que es la raíz cuadrada de 21? Bueno, pues vamos a calcularlo. Si yo hago lo siguiente, tengo un triángulo. Y además es un triángulo que ahí es rectángulo. ¿Y por qué sé que es rectángulo? Bueno, pues hay una propiedad del ángulo central. El ángulo central sería este, que es 180, que es justo el doble de este de aquí. Es decir, si este ángulo, que es 180, es el doble de este ángulo ¿cuánto vale? 90 grados. Es una propiedad, repito, del ángulo central y este ángulo que se encuentra en la periferia de la circunferencia, ¿vale? Es justo la mitad. Así que como es un triángulo rectángulo, puedo aplicar el teorema de la altura. La altura era igual, si os acordáis en el teorema de la altura, a la raíz cuadrada, a la media proporcional, de las dos proyecciones, 7 y 3. Así que la altura es igual a la raíz cuadrada de 7 por 3. La altura es igual a la raíz cuadrada de 21. Por lo tanto, este segmento que tengo aquí en amarillo mide exactamente la raíz cuadrada de 21. ¿Cómo lo traslado ahora a la recta numérica? Recordad que la recta numérica era esta. Hombre, la raíz cuadrada de 21 es 4, algo, ¿no? Pues va a tener que estar por aquí. Vamos a ver por dónde está más o menos. Bueno, pues lo que hago es trasladar este segmento aquí a la izquierda, cojo el compás, cojo mi compás, hago centro en el origen, cojo radio, la raíz cuadrada de 21 y trazo esa circunferencia. Y ese punto de corte, ese punto justo sería la raíz cuadrada de 21. Todo este segmento que va hasta ese puntito mide 4, lo que sea. ¿Vale? Bueno, pues así ha sido cómo se calcula o cómo se representa números de este tipo usando el teorema de la altura. Simplemente hay que pensar dos números cuyo producto de, en este caso, 21. Y usando el teorema del cateto, que a mí la verdad me gusta más porque el dibujo no sale muy grande y a veces en el cuaderno pues no ajustamos bien los espacios y no nos cabe bien el dibujo o fastidiamos algunos apuntes, ¿no? Vamos con el tercero,
el tercer método, que es el teorema del cateto. Ahí aparece. Bueno, pues se basa, el principio es igual que el teorema de la altura. Necesito dos números cuyo producto de 21. En este caso ya lo teníamos, ya dijimos que podía ser 1 por 21 si no hay más remedio, pero si podemos evitarlo, pues mejor. Y en este caso se puede evitar, 7 por 3. Trazamos el segmento 7. Y ahora, en vez de a continuación trazar el segmento de 3 unidades, lo vamos a poner aquí encima. ¿Vale? Ahí encima. Ya veréis el porqué. Ay, perdonad. Vale. Por lo tanto, este punto vuelve a ser importante, este puntito de aquí. Ahora va a salir. ¿Qué es lo que hago ahora con esto? Bueno, pues de nuevo trazo el punto medio, pero en este caso solo del segmento en verde, el segmento 7, no el de antes que era 10, y trazo esta circunferencia. Trazo esta altura. ¿Y dónde creéis que está la raíz cuadrada de 21? Alguien podría pensar que va a ser esto de aquí. No. Eso es cuando usábamos el teorema de la altura. Y la altura iba a ser la solución. No va a ser este. Teorema del cateto. ¿Quién va a ser la solución? Pues el cateto. Esa distancia justo vale la raíz cuadrada de 21. ¿Y por qué lo sé? Pues vamos a demostrarlo. Llamo a esto C, trazo este otro segmento y vuelve a ocurrir lo de antes. Ese ángulo de ahí es 90 grados. ¿Por qué es 90 grados? Porque el ángulo central no ha salido, pero es lo mismo de antes, ¿eh? Porque el ángulo central vale 180, así que este ángulo ha de valer la mitad, 90 grados. Por lo tanto, se cumple el teorema del cateto. El cateto, cualquier cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la hipotenusa. Así que el cateto es igual a la raíz cuadrada de 3 por 7, la raíz cuadrada de 21. Y como trazo luego la raíz cuadrada de 21 en el segmento, os he dicho antes que a mí me gusta más el teorema del cateto porque no hay que hacer ninguna traslación más. Tengo ya aquí el origen, el centro, donde voy a poner el compás, y tengo aquí ya, y tengo aquí ya el radio. Así que simplemente lo que hago es pincho aquí el compás, trazo el radio y aquí sale este puntito que va a ser nuestra raíz cuadrada de 21. De nuevo, ¿vale? Este puntito de aquí es la raíz cuadrada de 21. Y así es como se representa usando el teorema del cateto. Bueno, pues espero que os haya servido el vídeo, que hayáis visto cómo teoremas de este tipo pues, nos pueden ayudar a representar en la recta numérica números irracionales. Hasta ahora solo los de las raíces cuadradas. Y nada más, como siempre, esperando que os sirva. Sed buenos.